Hola, buenas tardes, ya casi noche, desde aquí, desde Houston, Texas, te saludo con muchísimo cariño el día de hoy, 17 de marzo, y te invito, como cada semana, te dije que te iba a estar hablando de un libro diferente, que te iba a compartir la lectura que yo vaya haciendo durante este año, y el segundo libro del cual te quiero compartir con muchísimo cariño es el primero de mis libros. Es uno de mis libros, un libro que yo, Leti López, escribí. Es el primer libro que escribí, que se llama Enamórate de tu ser divino. Así que ven, acompáñame y hablemos y charlemos y aprendamos juntos de la lectura. Este es un libro al que yo le tengo muchísimo cariño. Es un libro que nació desde el corazón, que fue inspirado por un ser especial en mi vida, por seres hermosos, maravillosos, seres de luz. Yo les llamo ángeles, otros les llaman energías de Dios, o no sé, pero yo sé que no viene de mi mente porque yo no pude haberme inventado tanta cosa. Sinceramente, te quiero contar cómo comenzó este libro. La verdad es que es un libro que nació desde el corazón. Es un libro que ya está publicado, que se llama Enamórate de tu ser divino. Este libro tiene un significado enorme para mí, es un antes y un después en mi vida. Quiero contarte cómo inició, de dónde saqué la inspiración y todo su proceso, asimismo una síntesis de su contenido. Sabes, desde niña yo siempre fui una niña muy preguntona y lo sigo siendo hasta el día de hoy. Tengo curiosidad por la vida. Me encanta preguntar, quiero saberlo todo, quiero ver por qué el de las cosas, por qué suceden. Y preguntaba algún día si yo podría ir a la luna, de qué estaban hechas las estrellas, por qué estaban tan lejos, por qué se movía la tierra. Preguntaba sobre el cielo y el infierno y sobre tantas cosas mencionadas. Preguntaba dónde iríamos después de morir. Preguntaba si yo vería a mis seres queridos. En fin, hacía muchísimas preguntas. Mi familia es una familia muy religiosa, vengo de un pueblito pequeño. Mi niñez la viví completamente con una total inocencia, feliz, jugando, sin celulares. Me tocó un tiempo donde no había ni siquiera luz, así que se podía ver un cielo estrellado maravilloso. Jugábamos a Doña Blanca, a los encantados, a las escondidas, a los encontrones, a un montón de cosas maravillosas, a las canicas. Jugábamos tanto al bebe leche. En fin, era un mundo mágico, la verdad. Un mundo lleno de inocencia y de pureza, donde se escuchaban las campanadas y todo el mundo iba a la iglesia, ¿no? Sin embargo, este libro no tiene nada que ver con religión, aun y que yo era y lo digo, era en tiempo pasado porque no me considero más religiosa. Me considero una persona espiritual, más no religiosa. Porque no tengo nada contra ninguna religión, en verdad que no. Y de hecho este libro pareciera que es religioso, pero no lo es. No pertenece a ninguna religión. Es un libro donde yo tengo un diálogo con ese ser maravilloso a través de meditaciones. Y la verdad lo que surgió fue que yo preguntaba algo. Este libro nació a través de un diálogo. Yo hacía las preguntas y en mis meditaciones me llegaban las respuestas. De repente empezaba a sentir que comenzaba a escribir y todo fluía de una manera sin que tuviera que pensarlo. Porque una cosa es cuando razonas y piensas lo que vas a escribir y otra simplemente yo sentía, escuchaba en mi oído, no era una voz, sino más bien era como si ya tuviera yo la respuesta y llegaba y yo solamente escribía como en escritura automática. Quiero que sepan que anterior de esto yo jamás en mi vida había escrito, de hecho lo más que escribía era yo creo que una página y eso ya era demasiado para mí. Sinceramente nunca en mi vida había escuchado reglas de escritura, ni he estudiado la carrera de letras. En fin, no estoy relacionada absolutamente con nada que tenga que ver con ser escritora. Sin embargo, ahí estaba yo haciendo preguntas y las respuestas llegaban. Preguntaba
como qué es la vida, quién colocó el significado a cada palabra, y llegaban unas respuestas hermosas, unos escritos maravillosos donde se me explicaba completamente todo. Yo quiero que sepan que yo no tenía ningún contacto con libros espirituales para entonces. Jamás había leído libros espirituales, había leído libros sobre historias, novelas, pero nada de espiritualidad. Y sin embargo, ahí llegaban muchísimas respuestas con un contenido hermoso, con unas palabras que yo jamás uso en mi lenguaje. Y sin embargo, después me iba yo a buscarlas en el diccionario porque ni yo misma sabía qué significaba lo que había escrito. Entonces, utilizaban un lenguaje muy, yo digo que sofisticado para mi inteligencia en ese momento, y las palabras surgían de una manera tan bonita y con una coherencia que en el momento en que yo escribía no sabía ni lo que estaba escribiendo. Poco a poco este diálogo se fue, era como si dijeran pregunta esto. Yo fui preguntando porque yo en ese momento recibía y recibía y recibía. Recibí muchísima información y a través de eso que recibí, es lo que les comparto en este libro. Y este libro se compone de un diálogo donde yo le hablo a Dios y le pregunto cosas que son muy fuertes, que a veces el por qué las preguntas tienen un significado, quién se los puso ese significado. Yo le pregunto a Dios que por qué si cada pregunta tiene un significado y ese significado quién se lo dio. Entonces ahí encuentro las respuestas donde Dios me dice que pues el hombre mismo es el que le ha dado significado a las preguntas, a los lenguajes, que son como códigos con los que nos comunicamos, pero que también a veces nos atrapan y nos hacen en un enredo total, porque depende de la cultura donde tú estés y las creencias que tengas, es donde tú vas a formar tu bueno o tu malo. Y también yo le pregunto a Dios sobre las polaridades de bueno y malo, donde Él me dice que Él no se encuentra en ninguna polaridad, porque si no tendría que excluir a la otra parte de la polaridad. Si hay bueno y hay malo, entonces quiere decir que si Dios está en la parte buena, como nos habían hecho creer, quiere decir que esa parte mala no está Dios. Y eso no es posible porque Dios es absoluta totalidad en el universo, o sea, no hay nada que no venga y proceda de la experiencia misma divina de Dios. Entonces es cuando se me van aclarando muchas dudas. Entonces yo pregunto que qué pasa con las religiones y me dicen que las religiones son códigos a partir de creencias y de reglamentos que ya se han ido dando durante toda la historia y que a partir de eso pues ponen su bueno o su malo, pero en realidad si lo cumples eres bueno y si no lo cumples eres malo, es como que te salieras de eso, ¿no? Pero eso también lo único que hace es juzgar y Dios no juzga, para Dios no hay ningún juicio. Entonces yo comienzo a preguntar por qué nuestra vida la regimos a veces en estos mandatos, aun y que sufrimos los juicios que se nos hacen. Entonces yo cuando comienzo a recibir toda esta información, para entonces yo tenía muchísimo dolor en el alma porque yo no podía comulgar en ese tiempo. Yo en ese tiempo pues practicaba la religión católica, no podía comulgar y me sentía tan mal. No es que ahora no lo practique, sino que ahora, aunque yo asistiera a rituales de cualquier religión, para mí ha cambiado completamente la perspectiva de vida porque respeto muchísimo todas las religiones y si tu fe está en una religión y eso te lleva a dar y te da paz, está perfecto, sigue ahí. Pero a mí ya no me daba paz, yo me sentía muy triste, ¿por qué? Porque yo en algún momento de mi vida me separé de mi esposo y ya no pude comulgar, entonces me sentía como indigna. A lo que yo le preguntaba a Dios, ¿qué puedo hacer? Había muchísimos reglamentos, muchas cosas, montones de juicios que te hacen. Y recibí una información que me fue sanando, que me di cuenta que a través de este libro yo iba sanando y sanando, donde me dice que si lo quiero experimentar vivamente, yo puedo conectar con Él, que está dentro de mí, no afuera, que podía verle a través de mi propio iris. Y
no sé, empecé a sentir su presencia, empecé a conectar con esa energía amorosa, empecé a llorar bastante. Recuerdo la primera vez que empecé a sentir esta experiencia y que llegaban las respuestas a mi vida. Y poco a poco empecé a sentir un cambio también muy fuerte en mi vida. Es como si me fueran amoldando, como si me fueran dando ese amor que yo sentía de ese vacío, como que lo fueran llenando. Y yo le pregunto en una parte del libro que si hay infierno, que si hay diablo. A lo que yo recibí que pues el diablo es algo que con lo que siempre nos han manipulado toda la vida. Yo, si te digo todo esto, no pretendo faltar al respeto a tu religión ni a tu congregación, ni mucho menos a lo que rige tu vida espiritual. Pero simplemente también pues fue una experiencia que me ayudó bastante, porque vivir con miedo, pues el miedo es ausencia de Dios en realidad, porque Dios es amor y cuando sientes a Dios no puede haber miedo. Si todos tenemos un miedo en algún momento de nuestra vida es porque nos separamos de esa esencia creadora, de ese sentir a Dios en nuestra vida. Y fue en ese momento donde las respuestas llegaban, y en mi libro vas a encontrar muchísimas respuestas sobre estas preguntas que yo le hago a Dios. Yo siempre le preguntaba a las personas, sacerdotes, pastores de otras religiones, a otros, y siempre me contestaban cosas que no llegaban, que yo no llegaba a sentir en el alma. Pero cuando yo recibí esta información, en verdad hizo un cambio en mi vida, completamente. Empecé a sentir muchísima paz, empecé a experimentar a Dios, ya no en teoría, sino en experiencia viva en mi ser. Y la manera en la que se dirigía, la manera en que me hablaba, la manera en que llegan las respuestas es hermosa. Está lleno de amor este libro, está lleno de... No es una teoría, y quien lo lea se va a dar cuenta que no está escrito o inventado por una razón. Yo jamás me atrevería a inventar nada. Y si lo inventé, si por ahí alguien cree que lo inventé, pues qué bonita invención, porque está hermoso, porque cuando lo lees te das cuenta que te está hablando alguien que te ama muchísimo, que tiene un amor tan profundo que se da así en los escritos. En todo momento te está hablando de que le experimentes, de que te atrevas a hablarle, de que Él está contigo, de que no necesitas nada especial, de que Él no te hace juicio, de que Él no te está juzgando, de que Él te acepta tal y como eres, de que Él te creó así con un amor indescriptible, que te ama muchísimo. Es un diálogo que te va a llenar de lágrimas en algún momento de tu vida si te sentías no merecedor, porque aquí Dios te muestra que eres merecedor. No te está hablando desde ninguna religión, porque Dios es universal y su amor es universal. Su amor no tiene ninguna raza, no tiene ningún color, no tiene idioma, no tiene religión, no tiene cultura, no tiene tradiciones, no tiene tiempo, simplemente una energía universal. Y la verdad es que en todo momento te está hablando de que le conozcas, de que realmente conozcas a ese Dios que habita en tu ser. Y sí, yo no te digo que al día de hoy yo no tenga problemas, claro que sí los tengo, y claro que tengo bastantes, creo que hasta más pruebas que antes, pero en todo momento, cuando yo vuelvo otra vez a mi centro y me pongo en humildad, me doy cuenta que hay un ser más grande que yo sosteniendo mi vida. Me pueden abofetar, me pueden golpear, me pueden tirar, me pueden maltratar mi cuerpo, pero desde que entendí que esa esencia maravillosa está más allá de un cuerpo físico, está en tu alma, en esa alma que es eterna, que es un presente eterno, ya, o sea, como que te das cuenta que ni siquiera, por ejemplo, te podrían hacer daño a tu cuerpo, lo podrían mutilar, te podrían golpear, te pueden decir de cosas, te pueden ofender, pero ¿sabes qué? El alma tuya es intocable. Es por eso que tu valor como ser humano jamás se pierde, porque pueden hacerte miles de cosas, podrían abusarte, podrían mutilarte, podrían cortarte a pedacitos, sin embargo tu alma jamás la van a poder tocar. ¿Y sabes por qué no? Porque ahí está Dios. Y dime, ¿quién puede contra Dios? Absolutamente nadie. Y cuando hablamos de diablo, realmente de lo que